¿no? Eh, Ustedes pueden ver acá eh, el superintendente Gustavo Morón hace una introducción de 3 párrafos sobre la nueva impresión de este libro y los autores del equipo que estuvo trabajando, que Nelson los nombra en la clase que ustedes vieron, eh, dicen que nosotros los que trabajamos en la actualización y compilación de esta nueva versión de esta guía queremos expresar que muy trabajosamente hemos podido hacer la tarea solo por habernos trepado a los hombros de aquel gigante que ya no está, pero siempre estará, nuestro compañero de trabajo y maestro, el doctor Nelson Albiano. ¿Mm? Entonces, es importante que ustedes lo tengan. Este, como les dije, es un material que tiene que estar en la mesa de cabecera de todo médico del trabajo que trabaja fundamentalmente en, en establecimientos donde se, se trabaja, se manipulan sustancias químicas. Las sustancias químicas hoy prácticamente están presentes en una gran cantidad de procesos laborales y las que no están en contacto directo, sufrimos los contactos indirectos por el pasaje eh, descuidado e indiscriminado que se hace de las sustancias químicas al medio ambiente en general y también en nuestro medio ambiente familiar estamos rodeados de sustancias químicas. Este libro, como ustedes ven, está organizado en distintas secciones. ¿eh? Eh, Cada sección corresponde a cómo se clasifican las sustancias químicas en función del trabajo, elementos orgánicos y algunos compuestos, los hidrocarburos en general, alcoholes y cetonas, éteres y aldehídos, derivados del fenol, los gases crudos, las sustancias irritantes para las vías respiratorias, eh, polvos y fibras, eh, las cetonas, o sea, hay 10 secciones que constituyen este libro que afortunadamente es gratuito. Los días 5 y 6 de junio vamos a tener la suerte en nuestro posgrado de que el doctor Alejandro Machado les va a dictar a ustedes 2 clases sobre este manual y la actualización ¿Qué del pasa, mismo. mano? Yo les recomiendo que lo vayan viendo, que lo utilicen, que se familiaricen con, con el libro. Fíjense que eh, el libro viene por distintas sustancias y un poco en la clase que dio el doctor Albiano, ustedes ven que por cada sustancia hay las características generales, cómo se presenta, cuáles son los valores de referencia, concentración máxima permitida, ¿Cuándo? los valores límites y ¿Está los bien? tolerables, las partes por millón, que en el ambiente, Bueno, no pasa nada. uso y exposición, donde Bueno, se lo más... encuentra la toxicidad. Y luego en esta tabla ustedes tienen los exámenes periódicos para la vigilancia médica y los exámenes periódicos para la vigilancia biológica, los criterios para el monitoreo y
dónde se toman y cómo se toman las muestras para cada una de las sustancias. La clase de hoy iba a estar, tenemos dos clases con el profesor Ricardo Girolami. Eh, Girolami lamentablemente está padeciendo una, una neumonía, y, pero no quiero generar una discontinuidad en el cursado en función de el esfuerzo que realizan todos ustedes para estar presentes días miércoles y jueves. Sé que es un esfuerzo estar presente, un esfuerzo pagar la cuota en el medio de una situación que cada vez está más difícil. Por lo tanto, la clase de hoy y mañana les voy a compartir las clases que ya ha dado el profesor Girolami en la promoción anterior a ustedes. Si continúa restableciéndose su neumonía, me dijo el profesor Girolami que en el día de mañana, al finalizar las dos clases, vamos a hacer una ronda de preguntas y ustedes van a poder, en función de estas dos clases, tener un conversatorio con el doctor Girolami, si es que él se ha recuperado y se puede conectar. Para el día de hoy le pedí que no se conecte y que continúe en reposo y en tratamiento, porque una neumonía a nuestra edad no es lo mismo que a la de la mayoría de ustedes. O sea que puede, si uno no hace el reposo y el tratamiento correspondiente, eso puede complicarse y demorarse. Entonces, vamos a pasar eh, a, a la clase del día de hoy, donde va a abordar con un poco más de profundidad, y yo creo que ustedes van a poder tomar nota y ver una cantidad de esquemas, y en esta oportunidad el doctor Girolami expone. Entonces, a tal fin, eh, comenzamos la hora. La clase dura 1 hora 35 minutos. Fui profesor asociado de toxicología en la Facultad de Bioquímica, soy docente, a lo mejor algunos me conocerán como docente de la Cátedra de Medicina Legal. Hay 3 errores que las mujeres cometen al intentar ponerse en forma. Primero, evita largas y agotadoras sesiones de cardio. Correr estresa al cuerpo llevándolo al modo crisis, elevando los niveles de cortisol y haciéndolo retener más grasa. No te dejes secuestrar por este moderno instrumento de tortura. Una forma mucho más fácil y... Vean que no sé, lo tenía puesto ya para compartirlo. Está bien, Jorge. Simplemente tenías que poner omitir, se ejecutó Y una publicidad. después Ottoboni dice más o menos lo mismo, ¿cierto? Que si es incorrecto denominar algunas sustancias químicas. Tenés que volver a presentar. Ahora sí. En la Cátedra de Medicina Legal, durante mucho tiempo he hecho la parte de toxicología del laboratorio clínico toxicológico, ¿no?
Vamos a empezar con... Jorge, tenés que abrir el micrófono porque se silencia, me parece. manera de prevenirlo o curarlo. Cerré mi micrófono. Donde definiciones... ¿El resto escucha? No, Miri, pasa como cuando Ahora en no. la clase pasada. Si Jorge silencia el Tenés que micrófono. dejar el mic abierto, Jorge, para que se pueda escuchar. Intoxicación, las ¿Ahí se manifestaciones escucha? clínicas no difieren Sí, mucho sí. de las enfermedades comunes. Es decir, que el dolor de cabeza, el cansancio, el desgano, no difiere mucho de lo que puede ser, qué sé yo, una gripe, el cansancio propio de una actividad fuerte, ¿no? Y además, la otra situación, porque en la inmensa mayoría de los casos, la intoxicación que ocurre a nivel laboral es de tipo crónico, es decir, la exposición a bajas dosis durante mucho tiempo hace que se vaya acumulando y después de un tiempo prudencial aparezcan los problemas, ¿sí? Excepcionalmente puede ocurrir una intoxicación aguda porque, qué sé yo, se rompió un caño, se pinchó una válvula y el operario puede haber sido bañado con el solvente, pero esos son casos excepcionales, ¿no? Lo más común es que todos los días esté expuesto a dosis muy bajas durante mucho tiempo, ¿eh? Y por otro lado, las enfermedades profesionales suelen ser multifactoriales. Bueno, en realidad la toxicología se basa en ese principio básico que lo dijo Paracelso allá por 1500, que dice que todas las sustancias son venenosas, no hay ninguno que no sea tóxica, la dosis es lo que diferencia el veneno del remedio. 500 años después, Otto Boni dice más o menos lo mismo, ¿cierto? Y si es incorrecto denominar algunas sustancias químicas como tóxicas y otras como no tóxicas. Las sustancias difieren grandemente en su toxicidad. Las condiciones de exposición y la dosis son factores que determinan los efectos tóxicos. Si ustedes escucharon la charla del doctor Alveano, evidentemente los factores que determinan la probable contaminación e intoxicación va a depender mucho del tipo de exposición, del tipo de sustancia, es decir, hay un montón de factores a tener presentes. Es decir, no es sinónimo trabajar con cianuro o muerte, sino que se tienen que dar ciertas circunstancias para que ese veneno, digamos, llegue al sitio de acción en una cantidad determinada. Una manera de medir las toxicidad de las sustancias tóxicas, de las sustancias químicas, es a través de la dosis letal 50, que sería la dosis necesaria para matar a el 50% de un lote de ratas, que generalmente se da por vía oral de ratas machos y se da en miligramos kilo de peso. Entonces hay todo un gradiente de niveles de toxicidad que cuanto mayor es el número, menor es la toxicidad de la sustancia. Fíjense ustedes que a medida que vamos descendiendo la toxicidad, llegamos a niveles de los miligramos o microgramos por gramo de peso, por kilo de peso. Tenemos la tetradotoxina, que es la toxina del pez globo, ¿sí? Es según los orientales, según los japoneses, fundamentalmente, el pez globo es un manjar, que se dan muy de vez en cuando, pero lo que pasa es que si no les extraen ciertas partes donde está la toxina, esa comida puede ser la última y no hay antídoto, ¿sí? Lo mismo la dioxina, una de ellas, la TCDD, es una de las sustancias más cancerígenas que se conoce y ustedes también manejan, digamos,
sustancias una de las sustancias más tóxicas es la toxina botulínica, y sin embargo tiene algunas aplicaciones sí. Por supuesto, la dosis es lo que... Esto lo saben mucho mejor que yo, si la exposición puede ser aguda o subaguda, o crónica, en definitiva. La aguda generalmente es la exposición durante menos de una gran dosis, normalmente es una sola dosis, porque dan grandes dosis durante menos de 24 horas. Mientras que la crónica sería la exposición mayor a 3 meses, a bajos niveles. Los efectos tóxicos que aparecen después de la exposición aguda pueden ser similares a los de la exposición crónica, pero en algunas otras ocasiones la exposición aguda, los síntomas difieren notablemente de lo que puede dar una exposición crónica a una sustancia química. Tal es el caso de los compuestos organofosforados, que son capaces de dar tres tipos, depende del tipo de plaguicida fosforado, pero para una intoxicación aguda clásica con inhibición de la colinesterasa eritrocitaria, con toda la sintomatología característica de la intoxicación aguda, de la sintomatología clínica aguda. Después está un síndrome intermedio y también está un síndrome crónico que no tiene nada que ver con la intoxicación aguda. Lo mismo pasa con el benceno. El benceno, en la intoxicación aguda, como todos los solventes, va a producir una depresión del sistema nervioso central, como el alcohol etílico, con una etapa previa de pseudoexcitación, ¿sí? Pero que después la muerte se va a producir por paro del centro respiratorio, ¿sí? Lo mismo el alcohol etílico, donde el órgano de choque en el agudo es el sistema nervioso central, mientras que en el crónico el órgano de choque afectado va a ser el hígado particularmente. En el caso del arsénico también es diferente el agudo de lo crónico, porque en el caso de la intoxicación arsenical crónica, que es la que pueden sufrir aquellos que viven en zonas con aguas contaminadas endémicamente con arsénico, que da lugar al acre. Bueno, el arsénico es un cancerígeno, ¿sí? Mientras que la intoxicación aguda, que por suerte, afortunadamente, ahora no existe prácticamente, producía una serie de síntomas como vómitos de diarreas profusas que llevaban a la muerte por ese grave trastorno hidroelectrolítico. Y para las exposiciones repetidas existe una correlación entre dosis, intervalo y velocidad de respiración. ¿Sí? Bueno, aquí más o menos tratamos de simplificar lo que era un efecto agudo, donde este señor mete la nariz a las 11 y a las 11:01 es caput, mientras que en el efecto crónico, este joven en 1965 se va exponiendo y después de unos cuantos años se jubila y está hecho una pizza. Bueno, una de las cosas que ustedes pueden ver es cómo se clasifican las sustancias. Uno puede clasificarlas de las más diversas maneras, pero nosotros, siguiendo a lo que dice la Organización Mundial de la Salud y la clasificación de los plaguicidas en base a la dosis letal 50, se clasifican en grupo 1A, 1B, 2, 3 y 4, o también puede ser 1, 2, 3, 4 y 5, donde se tiene en cuenta la dosis letal 50 por vía oral, por vía dérmica, y para mí sería la regla de los 5, donde extremadamente peligrosos, ¿sí? Tienen una dosis letal 50 de 5 o menos, altamente peligrosos menor de 50, moderadamente menor de 500, ligeramente peligrosos menor de 2000, y los que son poco tóxicos más de 2000. Eso viene relacionado con las bandas, obviamente
los plaguicidas que uno usa en el hogar generalmente tiene esa banda verde, ¿cierto? Son aquellas sustancias que tienen una dosis letal 50 bastante alta, donde las chances, digamos, de producir una intoxicación son bastante leves. Mientras que los extremadamente peligrosos tienen la banda roja, y ahí tenemos el cianuro, el arsénico, el paratión, el DDT, un montón de sustancias que están simbolizadas con lo clásico, ¿cierto? Que es la calavera con los dos huesos. ¿Cuánto papel higiénico es normal tras ir al baño? ¿Realmente importa? De hecho, importa. Usar casi la mitad de un rollo de papel higiénico puede indicar un problema de salud. Esta es la cuestión. Las personas tienen 15 libras de heces en su interior siempre. Muchas mujeres eliminan carbohidratos, lácteos o frutas para perder peso. Piensan que es saludable, pero eso no funciona. Por eso las mujeres de 40 no pueden adelgazar. Como nutricionista experta te diré lo que una mujer Tenés que necesita. apretar omitir, Jorge. Todo. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. No sé por qué se filtró. No, lo que está pasando es que tiene publicidad y cada tanto aparece. Lo que vos tenés que esperar es que se reproduzca una parte de la publicidad y presionar donde dice omitir en el mismo video. No haría falta que salgas de la presentación, sino que le des avance a la publicidad para que no siga corriendo. Es aleatorio, va a aparecer en cualquier momento. Tendrías que abrir el micrófono. Donde se tiene en cuenta la dosis letal 50 por vía oral, por vía dérmica, y para mí digamos, sería la regla de los 5, donde extremadamente peligrosos, ¿sí? Tienen una dosis letal 50 de 5 o menos, altamente peligrosos menor de 50, moderadamente menor de 500, ligeramente peligrosos menor de 2000, y los que son pacotóxicos más de 2000. Eso viene relacionado con las bandas, Es decir, obviamente los plaguicidas que uno usa en el hogar generalmente tiene esa banda verde, ¿cierto? Son aquellas sustancias que tienen una dosis letal 50 bastante alta, donde las chances, digamos, de producir una intoxicación son bastante leves. Mientras que los extremadamente peligrosos tienen la banda roja, y ahí tenemos el cianuro, el arsénico, el paratión, el DDT, un montón de sustancias que están simbolizadas con lo clásico, ¿cierto? Que es la calavera con los dos huesos. Todos los compuestos que producen los efectos deben ser absorbidos. Y para que sean absorbidos tienen que atravesar una membrana, y esta membrana es de carácter lipídico,
y por lo tanto la membrana celular va a facilitar o posibilitar la entrada o ingreso de sustancias que sean lipofílicas y que también esté relacionado con el tamaño molecular. ¿No? De manera que la absorción de una sustancia está regulada por la ley de Fick, que a lo mejor ustedes la han visto hace años en fisiología, que dice que la velocidad de absorción es directamente proporcional a la concentración, ¿sí?, a la superficie de absorción y al tiempo de exposición, e inversamente proporcional al espesor de la membrana, ¿sí? De manera que el alcohol, que no necesita de ningún transportador, se va a absorber en el estómago directamente proporcional a la graduación alcohólica de la bebida. O sea, el whisky se va a absorber mucho más rápido que el vino y que la cerveza, que tienen mucha menor graduación alcohólica. Bueno, este es el recorrido, el devenir que tiene una sustancia química en el organismo una vez absorbido por alguna de estas vías. La sangre es la encargada de la distribución, ¿sí? Va a pasar por el blanco, va a pasar por el hígado, donde va a sufrir algún tipo de metabolización, degradación o activación. Va a filtrar por los riñones, donde a su vez puede ser reabsorbida, ¿sí? Va al sitio blanco y también va a otros sitios donde, por la presencia de algún compuesto, o por afinidad con algún tejido, estas sustancias se depositan. O sea, las sustancias lipofílicas obviamente se van a depositar en las grasas, mientras que otras van a depositarse en otros lugares, como pueden ser los metales pesados, como el arsénico, el plomo, que tienen una afinidad por la queratina, se va a depositar en el pelo, uña. El plomo va a competir con el calcio y se va a depositar en los huesos, donde en esos órganos de depósito tiene una vida media muy larga, es decir, ahí está la concentración es muy alta, pero no la actividad. La actividad del tóxico se da en el órgano blanco, target, el tejido, donde ejerce su efecto, ya sea en el núcleo, en la célula entera, o en las mitocondrias, ¿sí? Bueno, una vez distribuida la sustancia a todo el organismo, habrá sufrido algún proceso de biotransformación, ¿sí?, donde el organismo, a través de sus sistemas enzimáticos encargados de la metabolización de sus productos endógenos, también va a tratar de modificarla de alguna manera la sustancia, transformándola por oxidación, reducción, hidrólisis, de alquilación. Y a su vez, digamos, en esta etapa donde no se produce, no se consume energía, pero en la etapa siguiente, digamos, estas oxidaciones, reducciones, hidrólisis, digamos, van a ser el sustrato de otro tipo de enzimas que son las encargadas de la conjugación con ácido glucurónico, con el aminoácido, ácido sulfúrico, donde sí ahí es necesario la energía para que se produzcan esas sustancias, esos conjugados, y así pueden ser fácilmente excretados. Todo esto sirve para hacer lo que después nosotros vamos a hablar un poco del monitoreo biológico. Las sustancias, una vez ingresadas en el organismo, uno la puede detectar en la sangre, en la orina, en la saliva, en el sudor, en el aire expirado. Va a depender mucho de las sustancias y obviamente también de lo que le pasa en el organismo. Obviamente una sustancia que tiene una vida media muy larga, uno tiene chances de poderla encontrar en la sangre o en la orina, y esto nos está dando la carga corporal
es decir, de cuánto tiene su organismo en la sangre o en su organismo. Mientras que si es rápidamente metabolizada, uno puede evidentemente utilizar o investigar esos metabolitos en la sangre para tener idea de a qué estuvo expuesto este operario. Esto que uno lo ve en la parte de la medicina laboral, también en la medicina forense, en cualquier lado. O sea, si uno quiere demostrar que un individuo estaba bajo los efectos del alcohol, bueno, evidentemente yo puedo tomar muestras de sangre, de orina, de aire expirado, y en base a los resultados puedo presumir cómo estaba ese sujeto. Ahora, debo tener en cuenta que esa sustancia se metaboliza. Puedo esperar mucho tiempo para poder demostrarlo, porque si se metabolizó, se eliminó y se excretó, y desapareció. ¿Sí? Lo mismo ocurre cuando se quiere demostrar que un chico estuvo fumando un porro, salió con cocaína. Entonces, en base a estos procesos que sufre la droga en el organismo, uno puede decir, bueno, la cocaína sufre un proceso de metabolización muy rápido, tiene una vida media de 1 hora más o menos, y alrededor del 95%, quizás más, se metaboliza. De manera que las chances que tengo yo de demostrar que ese individuo estuvo en contacto con la cocaína va a depender mucho del tiempo que hace que fumó, y fundamentalmente no voy a perder ese tiempo analizando la cocaína madre, sino que voy a tratar de analizar los metabolitos. En cambio, en el caso de la marihuana, como es una sustancia un poco más lipofílica, una vida media más larga, uno tiene más chances de demostrar la presencia de esta sustancia en la orina o en la sangre. Quizás alguna vez, lo que pasa es que, como en todas las cosas, en la parte del forense, laboral o médico legal, uno puede estar de parte de la víctima o de parte del acusado. Es decir, muchas veces vienen los chicos a preguntarnos, mire doctor, yo mañana me tengo que hacer un examen preocupacional y es casi seguro que le van a hacer un dosaje de alguna de las drogas. Y dice, yo ayer me fumé un porro, y bueno, el consejo es decir, no te presentes, porque te va a dar positivo seguro. Ahora, si te dice, y yo hace un mes que lo fumé, es prácticamente imposible que le detecten esa sustancia en el organismo. Entonces, obviamente, las chances de demostrar la presencia de una sustancia ilegal o de algún metabolito o de alguna sustancia a la cual el operario está expuesto depende mucho del tipo de sustancia y del momento en que se hace la toma. Ahora bien, ¿por qué el organismo, en su afán de desembarazarse de esa sustancia, hace todo ese trabajo que muchas veces, en algunas oportunidades, puede ser que a través de esta metabolización se produzcan compuestos que sean más activos que la droga madre? En el caso, por ejemplo, del metanol, que la toxicidad del metanol se debe al metabolito, que es el formol y el ácido fórmico. El paracetamol, que es una excelente droga, muy noble, no tiene los efectos colaterales de la aspirina, pero que en determinadas ocasiones, en una sobredosis de paracetamol, no se fractura el mecanismo de bloqueo de esa actividad y se produce un compuesto que es mucho más tóxico que la droga madre, paracetamol, y entonces se producen las lesiones a nivel hepático.
¿sí? Principalmente estas reacciones de oxidación, reducción y hidrólisis ocurren a nivel del hígado, pero también ocurren a través del tracto gastrointestinal, de los riñones, del pulmón, la placenta. ¿Sí? Entonces, dentro de las funciones de la biotransformación, ¿sí? Una cosa es, que puede ser, es reducir la toxicidad. ¿Sí? O sea, nosotros decimos que puede aumentar la toxicidad, pero en general se produce un compuesto que es menos tóxico. Pero por sobre todas las cosas, es transformar ese compuesto en un compuesto que sea más hidrosoluble, más polar, que así sea soluble en agua. Y así se facilita la eliminación a través de la orina, a través de la bilis. Esa es la importancia que tiene la biotransformación, que permite reducir muchísimo la permanencia de una sustancia en el organismo. Es a través de estas reacciones de biotransformación, es decir, de toxicocinética. Uno puede decir, bueno, si el etanol, en la inmensa mayoría de la población que no tiene problemas hepáticos, es capaz de metabolizar alrededor de 10 centímetros cúbicos de alcohol por hora, yo puedo estimar el tiempo necesario para metabolizar una determinada cantidad de bebida alcohólica ingerida. ¿Sí? Si uno se toma un porrón de cerveza, lo cual no es una cosa excepcional en verano, en unión de amigos, la cerveza normalmente tiene 5 grados de alcohol, son 5 centímetros cúbicos de alcohol por ciento, o sea, un litro son 50 centímetros cúbicos, 50 mililitros, de manera que un porrón se metabolizaría, se eliminaría en un lapso de tiempo entre 5 y 6 horas. Fíjese en el caso del DDT, donde es una sustancia muy lipofílica, muy compleja, ¿sí? Pero a pesar de eso, el organismo es capaz de introducirle algún mecanismo, alguna oxidación, y de estar infinitamente en el organismo, digamos, se va eliminando a través de semanas o meses. Todo esto nos permite a nosotros ver un poco, quizás ustedes ya han visto o han escuchado, lo que son las concentraciones máximas permisibles en el ambiente laboral, la concentración máxima de los CMP o TLB, que es como se conoce en la bibliografía yankee o inglesa, que es el threshold limit value o el valor límite umbral. ¿Sí? Estas concentraciones máximas permitidas, ¿sí?, hacen referencia a concentración de sustancias que se encuentran en el aire y que a nivel del conocimiento actual se cree que los trabajadores expuestos a esos niveles repetidamente, día por día, no van a sufrir efectos adversos para la salud. O sea, tengan en cuenta esto, que es muy importante. Estos valores obedecen a la distribución gaussiana, lo cual significa que más o menos un 95% de la población expuesta a esos niveles va a responder adecuadamente, lo cual no significa que el 2 o el 5% de los operarios restantes puedan ser más resistentes a esos valores, es decir, puedan soportar más concentración sin tener ninguna patología, y otros que al revés, sean más vulnerables y sean los individuos diana de ese grupo de operarios. ¿Sí? Acá, más que siempre nosotros decimos que
que hay una gran variabilidad individual, y evidentemente acá en toxicología es cierto, porque no todo el mundo va a responder de la misma manera frente a una sustancia química. Existen variabilidades individuales, y nuestro perfil enzimático no necesariamente es igual al de todos. Si bien la acción, el efecto puede ser igual, pero hay algunos individuos que adolecen o tienen una menor actividad o una mayor actividad por la exposición previa a un medicamento, es decir, la inducción enzimática que ocurre, por ejemplo, de la citocromos con el alcohol o con algún medicamento, hace que esa persona, digamos, metabolice más rápidamente una sustancia, y si como consecuencia de eso se produce una sustancia más tóxica, evidentemente ese operario va a ser más vulnerable a los efectos tóxicos de la sustancia. Hay otros factores como el hábito de fumar, la susceptibilidad individual que puede tener cualquiera. Es decir, hay un montón de factores a tener en cuenta. Además, habrán visto que estos valores continuamente van siendo modificados. Y siempre esos valores es hacia la baja. Es decir, el caso del benceno, por ejemplo, en los 50 se aceptaba 100 partes por millón, después en los 80 se lo bajaron a 10 partes por millón, después se bajó a 1 parte por millón, y aún así se vio que algunos operarios podían sufrir algún problema. Entonces los niveles actuales son de 0,5 partes por millón en la industria. Y lo ideal en estos casos, en el caso de las sustancias químicas cancerígenas, lo ideal es no trabajar con ellas. Entonces, estos datos máximos permitidos del ambiente laboral son en relación al conocimiento actual de la ciencia, lo cual no significa que más adelante puedan ser menores. Y por otro lado, la química analítica tiene los elementos en la actualidad, los equipos, el equipamiento, que permite llegar a niveles tan bajos como las partes por billón o partes por trillón de una sustancia en la sangre. Es decir, uno tiene, es decir, yo no puedo establecer un límite tan bajo si yo no lo puedo detectar. ¿Sí? Los aparatos de equipamiento actual, el cromatógrafo de gases, HPLC, asociación atómica, horno de grafito, etcétera, etcétera, tienen la capacidad de llegar a esos niveles tan bajos de detección, lo cual permite hacer un monitoreo biológico de los operarios expuestos a una determinada sustancia. La cantidad y naturaleza de la información disponible para el establecimiento de un valor varía de una sustancia a otra, lógicamente. Los niveles máximos permitidos dependen de una sustancia, es decir, una cosa es el benceno, que es 0,5 partes por millón, el tolueno es 50 partes por millón, y los otros 100 partes por millón. El hecho, el valor que uno encuentra en la concentración máxima permitida te da idea, cuanto más chico es, de lo más peligrosa de la sustancia. Bueno, como prueba de resistencia y resistencia, los límites deben ser usados como directrices para la implantación de prácticas didácticas. Los monitoreos ambientales que hacen los personal de higiene y seguridad en la planta, es decir, lo puede hacer por dos motivos. Uno, que decir, bueno, yo evalúo los niveles máximos permitidos de acuerdo a la reglamentación vigente, y por el otro lado, generalmente se hacen después de hacer una modificación. Es decir, si hay una mejora en el equipamiento de extracción, normalmente se toma en cuenta el valor previo y después se hace una nueva
determinación para ver si es muy efectiva lo que se ha hecho la inversión en modificar todas esas cosas, ¿no? Dentro de las concentraciones máximas permitidas existen tres, que es la concentración máxima permisible con edad de tiempo, la clásica que nosotros vemos, para un operario de trabajo. Ten en cuenta que es para una jornada normal de trabajo de 8 horas y 40 horas semanales, ¿sí? Lo cual significa que si el individuo trabaja más horas, o más horas diarias, o más horas semanales, tiene que bajar esos niveles. Otro valor que ustedes van a ver en el libro de Alviano o en las tablas es la concentración máxima permitida para cortos periodos de tiempo. Que es, hay que tener en cuenta ustedes que en la industria, en las fábricas, no existen valores continuos, porque puede ocurrir que en algún proceso se escape gases y que puedan aumentar bruscamente la concentración en un determinado periodo de tiempo. Entonces, es necesario establecer, además de esa concentración máxima permitida ponderada en el tiempo, también una concentración máxima para un corto periodo de tiempo, que no debe ser superado nunca, y que a su vez, o sea, para evitar que se produzca irritación, daños crónicos, o que se genere una especie de narcosis, como que le impida salir del lugar de trabajo, disminuir la eficacia del trabajo, etcétera, etcétera. Tengan en cuenta además que le tenemos que dar al organismo un tiempo de recuperación, ¿sí? Por lo tanto, esa concentración máxima permitida para corto periodo de tiempo no es que el operario puede estar hasta las 8 horas con esa concentración máxima, sino, como su nombre lo indica, que para cortos periodos de tiempo, que no deben ser superados durante 15 minutos y que a su vez no deben tener más de 4 en el día, es decir, deben estar separados por lo menos 1 o 2 horas para darle tiempo al organismo para que se rehabilite, ¿no? Para que lave todas esas sustancias. Acá dice, bueno, a los 15 minutos, el más de 4 veces al día, debe haber por lo menos un periodo de 60 minutos entre exposiciones sucesivas de este rango. Se podría, bueno, cuando la justifican los efectos biológicos, siempre y cuando. Y después hay otra cosa que, digamos, muy pocas sustancias lo tienen en realidad, es que la CMPC, valor techo, valor ceiling en inglés, que no se debe sobrepasar en ningún momento durante la exposición. Para algunos, por ejemplo, los gases irritantes, quizás solamente sea adecuada la categoría esa de concentración máxima para el techo. Bueno, y antes de entrar a los efectos de los gases, gases asfixiantes, no sé qué hora es. 19:43, 24. Ah, bueno, yo me estoy apurando entonces. Vamos a ver algunas cosas sobre el monitoreo biológico, que quizás es importante porque según la superintendencia de riesgo del trabajo, para cada riesgo existe una manera, un marcador de exposición. Existen dos tipos de marcadores, uno de exposición y otro de efecto. Como su nombre le indica, de exposición nos mide la carga corporal. En el marcador de exposición uno mide la sustancia química o el metabolito en la sangre, en la orina, donde
sea más conveniente, ¿sí? Mientras que el marcador de efecto, porque hay que tener en cuenta que además que no todas las sustancias que se utilizan en la industria, que son cientos o miles, tienen un marcador de exposición y tienen un marcador de efecto. Entonces, a veces hay que ver un poco más las cosas. El marcador de efecto, como su nombre lo indica, de alguna manera yo estoy midiendo el efecto que produce esa sustancia en el organismo, ¿no? En el caso que puede estar relacionado o no con la sustancia, sí, ¿cierto? Pero, por ejemplo, en el caso del benceno, yo puedo medir el benceno en aire expirado, puedo medir, no sé, un metabolito urinario, que puede ser el fenol, el transtrampónico, cualquier otro metabolito, que me está midiendo la carga corporal. Pero si yo quiero medir los efectos que produce el organismo, simplemente con un hemograma, puedo estar midiendo el efecto. ¿Sí? El órgano de choque en la intoxicación crónica es en la médula ósea. Entonces, haciendo el contagio, haciendo un hemograma completo, sobre todo al principio con plaquetas, es suficiente para tener un grado de medir el efecto que produce sobre el organismo. En el caso de los plaguicidas fosforados, no todos los laboratorios pueden medir el plaguicida organofosforado en sangre, orina o en lo que sea. E incluso no tiene mucho sentido para la medicina que vos sepas cuánto de un órgano fosforado tiene en partes por millón en sangre, sino fundamentalmente al médico lo que le interesa es saber cuánto de su colinesterosa eritrocitaria está inhibida, ¿sí? Porque digamos, el efecto que produce el mecanismo de acción de los plaguicidas fosforados son anticolinesterasas. Y uno sabe perfectamente que las colinesterasas, digamos, son un marcador de efecto, pero en realidad lo que hace la colinesterasa es hidrolizar la acetilcolina, que es un mediador químico en neuronas. Hay que tener presente, además, que las colinesterasas, hay dos tipos. Está la sérica, que es de producción hepática o pseudocolinesterasa, y la eritrocitaria, llamada también verdadera, que es la misma que se encuentra a nivel del sistema nervioso, como neurotransmisor, digamos, como agente hidrolizante neurotransmisor, que tiene el mismo sustrato que la acetilcolina, ¿sí? De manera que en una intoxicación, si uno puede medir la colinesterasa eritrocitaria, la verdadera, va a tener idea qué es lo que está pasando a nivel del sistema nervioso, con la colinesterasa, con esta enzima. También en el caso del plomo, hay distintos marcadores que están relacionados con la biosíntesis de la hemoglobina. En la biosíntesis de la hemoglobina se parte de una molécula pequeñita, que es el ácido delta-aminoglebulínico, y a través de 8 pasos enzimáticos se va a transformar en la hemoglobina, que es el pigmento que transporta oxígeno a los tejidos. Algunas de estas enzimas son particularmente inhibidas, en especial la primera, que es la delta-hidratasa, por el plomo, lo cual uno puede medir la actividad de la enzima o el sustrato de esa enzima, que es el ácido delta-aminoglebulínico.
También hay otra enzima que es la ferroquelatasa, que está más adelante, donde es fácil medir la protoporfirina. De manera que cuando uno va a estos tipos de compuestos, en el caso del plomo, la Superintendencia de Riesgo del Trabajo te dice, como marcador de exposición, plomo, evidentemente. Si tiene mucho plomo, tuvo una gran exposición. Ahora, esa exposición puede ser aguda o crónica. Si es crónica durante mucho tiempo, una exposición a bajos niveles, hay una disminución paulatina en la actividad de esta enzima con una acumulación de los sustratos de esta enzima, ¿sí? Entonces, la Superintendencia de Riesgo del Trabajo te dice, bueno, plomo en sangre como marcador de exposición y delta-adenorina o protoporfirina 9 en sangre, que te va a indicar el daño que produjo el efecto que produjo este metal en la biosíntesis de él. Es decir, lógica consecuencia de una intoxicación de un paciente con intoxicación crónica es que no tenga los plomos en sangre elevado, delta en orina alto, delta de la tasa. Es decir, hay mucha. Nosotros podemos decir que del plomo es el prototipo de metal pesado que tiene mucha química, mucha bioquímica, mucho laboratorio, ¿eh? Porque incluso la clínica posterior a la aparición de estos marcadores de efecto, ¿sí? Recién después que tengan un nivel alto del talenolina, la delta de la tasa, que no está contemplada porque es una enzima muy lábil. Entonces, lo que te dice la superintendencia es plomo como marcador de exposición y la protoporfirina como marcador de efecto, ¿sí? Entonces, existen distintas categorías que después el doctor Alexis Benatti les va a hablar sobre qué actitud tomar respecto a los niveles encontrados de plomo en sangre, protoporfirina y si tiene determinada sintomatología. Otro marcador de efecto que es bastante general, que todos los metales pesados en su paso por el riñón lo lesionan. De alguna manera. Entonces, ustedes van a ver que, qué es eso, la intoxicación por metales pesados, como puede ser el cadmio, el cromo. Se pide el cromo o cadmio en orina como marcador de exposición y como marcador de efecto. En una proteinuria, como un marcador grosero del daño renal, y también la creatinina, la uremia, dentro de lo que es la vigilancia médica. Lamentablemente la proteinuria, que es un análisis muy fácil, es decir, cualquier laboratorio puede hacer la proteinuria, pero digamos es un marcador tardío, porque cuando aparece la proteinuria ya el daño está hecho, ¿sí? En realidad, lo que se está haciendo en la actualidad son algunos marcadores tempranos de daño renal, como puede ser, qué sé yo, la beta-2 microglobulina, que aparecen en los primeros estadios antes de que el riñón tenga algún tipo de lesión. Eso, digamos, son las cosas que hay que tener en cuenta en cuanto al monitoreo biológico. Otra cosa también importante a tener presente en el monitoreo biológico es el tiempo en que se debe tomar la muestra. Por lo que estuvimos viendo, obviamente
yo lo puedo tomar en un tiempo donde prácticamente desapareció, ¿sí? Sobre todo en aquella sustancia que tiene una vida media corta. Entonces, yo puedo, habrán visto incluso en las noticias policiales, es decir, el tipo tuvo un accidente bajo los efectos del alcohol y se presentó 8 horas después, entonces es muy poco probable que le muestren alcohol en orina o en sangre. Entonces, lo que se hace habitualmente es tomar la muestra al final de la jornada y también al final de la jornada o de la semana laboral. Porque si se toma en esas condiciones que son de máxima contaminación y dan valores aceptados por la bibliografía, por la superintendencia de riesgo de trabajo, se supone que este operario durante toda la semana laboral estuvo expuesto a niveles que no superaron las concentraciones máximas permitidas según la reglamentación. Por eso a veces no tiene mucho sentido hacerle a los operarios de monitoreo los lunes a la mañana, en ayuna, por más que estén en ayuna, porque si el tipo dejó de trabajar el sábado al mediodía, tuvo 36 horas como para salir de esa sustancia. O sea, desde el punto de vista práctico hay que hacerlo al final de la jornada laboral. Pero tengan en cuenta que para aquellos que tienen una vida media muy larga, el caso del plomo, de los metales pesados, que uno le saque sangre a la mañana, a la tarde, a la noche, que esté en ayuno, no modifican las cosas. El ácido delta-aminolebulínico, los otros valores de efecto del plomo, como protoporfirina o las porfirinas en general, no se modifican, porque ya el plomo no sé, tiene una vida media en la sangre de alrededor de 20 o 30 días y en los huesos de 20 o 30 años. O sea que le saqué a la mañana, a la tarde, a la noche, no hace mucho, no hay ninguna modificación. Por otro lado, tampoco es necesario que el individuo esté en ayunas, sino que a lo mejor en el peor de los casos, un ayuno de 3 horas es suficiente. La otra cosa que hay que tener en cuenta es que normalmente o idealmente el laboratorio debiera ir a la fábrica para sacar las muestras. Eso tiene una serie de ventajas y desventajas. Una principal ventaja para los empresarios es que el individuo no pierde horas de trabajo. Cuando tiene que ir al laboratorio del centro, se toma el día, prácticamente. O sea, no pierde la jornada laboral. Por otro lado, vos le estás sacando mientras el individuo está expuesto, cosa que cuando va al laboratorio tiene varias horas de no exposición. Pero, digamos, tiene la posibilidad que en el ambiente existan sustancias que pueden contaminar la muestra, ¿sí? Es decir, si vos estás monitoreando plomo en sangre en una fábrica de baterías, y habrá que tener cuidado el lugar, la oficina, que tiene que estar lo más aislada posible del ambiente laboral, supongo. ¿Sí? Bueno, después con respecto a la expresión de los valores, ustedes habrán visto que la mayoría de los resultados se expresan como miligramos, gramos, mililitro, gramo de creatinina. Y eso es porque
son muestras puntuales que uno toma. Es decir, lo ideal sería tomar una muestra de 24 horas y saber cuánto excreta por día. Lo que pasa es que eso no es práctico para nada, obligar al operario que junte orina durante 24 horas, y por otro lado, es muy fácil de contaminar o de alterar la muestra. De manera que, como se toman muestras así al azar en cualquier momento, es necesario, digamos, hacer que esos valores encontrados en la orina no estén, ¿cómo le puedo decir?, relacionados con la diuresis, o si el tipo está tomando un diurético, o lo que habitualmente ocurre, que está haciendo un trabajo pesado como consecuencia de la transpiración, la orina es más condensada, entonces la excreción va a ser mayor, ¿no es cierto?, por unidad de tiempo. Así que, en lugar de expresar esos valores como miligramos, microgramos o gramos por litro, normalmente ustedes van a ver que los valores se expresan como miligramos, microgramos, gramos por gramo de creatinina. Es decir, cada muestra de la orina debe hacerse el análisis específico, que es lo que pide la competencia, y una creatinina, en donde la creatinina también va a estar afectada igualmente que las sustancias a analizar, igualmente que la creatinina. O sea, si el individuo tiene una ingesta muy alta de líquidos o ha perdido mucho, la creatinina va a estar va a dar valor muy bajo o muy alto. Entonces, esa relación entre los niveles de microgramos, gramos por litro de la sustancia sobre los gramos por litro de la creatinina va a dar una relación que va a estar relacionada con la creatinina, ¿sí? Por eso los valores están expresados en ese, como gramo por gramo de creatinina, para deslindar los efectos de la dilución o concentración de la orina. Otra cosa a tener en cuenta en lo que es el monitoreo biológico es las interferencias o lo que aportan los hobbies o los hábitos ya sea alimentarios o el hábito de fumar a lo que uno está investigando. Es decir, si vos estás monitoreando el nivel de monóxido en el ambiente laboral, obviamente la carboxihemoglobina, ¿sí?, es un marcador de exposición. Pero la carboxihemoglobina no solamente proviene del monóxido del ambiente, sino que también puede formarse a través del monóxido del humo del cigarrillo. Entonces, el estudio, digamos, o la interpretación de los resultados también tiene que ver con los hábitos. En el caso de un fumador, te va a dar alterado el monóxido, la carboxihemoglobina, pero también te va a dar alterado los tiocianatos, que es un marcador de exposición de los cianuros, ¿sí? Entonces ahí se plantea el problema. El operario dice, no, lo que pasa es que si yo me estaba intoxicando en la fábrica, y el empresario dice, no, que vos sos un fumador, etcétera, etcétera. Entonces, ahí se plantea la duda, ¿no? Es decir, ¿cómo hacer? Entonces, si es necesario saber si el tipo es fumador o no, bueno, se buscarán otros parámetros, como puede ser la nicotina en sangre, la cotinina, que es un metabolito de la nicotina, etcétera, etcétera.
Otra cosa es, digamos, en cuanto a la interpretación, ¿sí? No solamente los hábitos, sino también algunos alimentos, como pescado de mar, los mariscos, o el agua de pozo, que están contaminados con arsénico. Evidentemente va a dar un nivel de arsénico que aportan a lo que está, al arsénico que puede aportar la fábrica, ¿sí? El ambiente laboral. Entonces es necesario descartarlo. Por ejemplo, en el caso del agua, el agua de pozo, hacer un análisis del arsénico en agua, es decir, cuando veamos arsénico en agua, vemos que el arsénico, a diferencia de los otros metales pesados, se elimina bastante rápidamente. Entonces, es muy probable que la excreción de arsénico que vos estás haciendo esté relacionado con la ingesta que hiciste ayer de alimentos contaminados con arsénico. Me acuerdo siempre que nosotros hacíamos el control a una industria que a través de arsénico, en un proceso de la planta, se utilizaba el arsenito de sodio como catalizador, no sé qué otra cosa, para qué era. Entonces a los operarios de ese sector se los monitoreaba con el arsénico en orina como marcador de exposición al arsénico. Y empezaron a aparecer operarios con niveles de arsénico que se desviaban de los valores aceptados por la superintendencia y que no tenía exposición, es decir, no trabajaba en ese sector. Entonces se me ocurrió a mí, y digo, bueno, que traigan agua de su casa, y evidentemente estos operarios que estaban trabajando en la industria, en la fábrica, pero que no estaban expuestos al arsénico, tenían niveles altos de arsénico, pero porque estaban tomando agua que estaban contaminadas con arsénico, así que no era agua potable, ¿no? Y a su vez, nosotros íbamos los viernes a las 5 de la mañana, que agarrábamos a los que se iban, que terminaban el turno a las 5, para hacer el control de la semana laboral. Entonces aparecían también otros resultados anómalos que no estaban relacionados con el sector de la planta. Y entonces decían, bueno, ¿qué es lo que comen? Entonces el jueves, como la mayoría de los casos, comían merluza, filete de merluza. Así que bueno, también se cambió el filete de merluza de los jueves por el viernes al mediodía, y ya le habíamos sacado la muestra como para hacer el análisis. Es decir, hay que excluir cosas que pueden ser debido, digamos, a la contaminación ambiental o a un hábito. También hay que tener presente que en base a lo que dijimos, que las sustancias se pueden metabolizar y transformar, muchas veces se eliminan prácticamente todos los metabolitos, que estas sustancias pueden ser inducidas, pueden inducir distintos sistemas enzimáticos. Entonces, una cosa es, por ejemplo, un individuo que ingresa a la planta con intoxicación alcohólica, es decir, una ebriedad, una intoxicación aguda, y que se expone a solventes cuyo efecto principal es depresión del sistema nervioso central. O sea, este operario ebrio va a tener una mayor depresión porque se suma la depresión del alcohol a la que le produce el solvente que está en exposición, ¿sí?
que sería diferente al caso de este mismo operario que es alcohólico, que tiene todo su sistema enzimático acelerado, y entonces si entra, digamos, fresco, sus enzimas van a metabolizar mucho más rápido lo que absorba del ambiente laboral. O sea, de ahí la gran variabilidad individual. Muchas veces lo podemos explicar a través de estas elucubraciones, pero muchas veces no se pueden explicar síntomas que tienen los operarios y que no lo podemos asemejar a algo que estuve contando, ¿sí? Por eso de la variabilidad individual y a su vez que la exposición laboral generalmente es una mezcla de compuestos. Bueno, siguiendo un poco la toxicología, la clasificación de los tóxicos, que lo que primero uno analiza, digamos, serían los gases, es decir, aquellas sustancias que son más fáciles de que se escapen de los frascos, del frasco de sangre. O sea, vamos a ver los efectos tóxicos de los gases asfixiantes químicos, llamados así, porque una cosa, eso lo habrán visto ustedes en medicina legal, ¿cierto? Las asfixias mecánicas, como la ahorcadura, la estrangulación, y qué sé yo, y las asfixias químicas producidas por sustancias que, digamos, de alguna manera se unen. Es decir, uno puede tener, como dice, por asfixia por varios mecanismos. Una podría ser por un déficit de la presión parcial de oxígeno. ¿Sí? Otra podría ser porque esa sustancia, aún en bajas concentraciones, se une en hemoglobina o algún compuesto e impide el transporte de oxígeno o el uso del oxígeno, como es el caso del monóxido de carbono y del cianuro, que son inhibidores irreversibles de la citocromo oxidasa, o sea, de la respiración celular. Entonces, como ejemplo de la asfixia química, tenemos el monóxido de carbono responsable de numerosas intoxicaciones accidentales, quizás mucho más que las intoxicaciones que puedan ocurrir a nivel laboral. O a nivel laboral existen detectores, es decir, como hay una sustancia muy traicionera, el asesino silencioso, ¿no? Existen detectores que generalmente están conectados a una alarma. De manera que en el sector donde están expuestos los operarios al monóxido de carbono, cuando los niveles son lo suficientemente altos, suena una alarma y entonces los operarios salen de ese sector. Cosa que no ocurre, por ejemplo, en el hogar, ¿cierto? Donde uno se expone a niveles altos sin que lamentablemente se dé cuenta. De ahí la importancia que tiene en los accidentes hogareños, el monóxido de carbono. Bueno, por la vía inhalatoria, creo que lo vimos el año pasado, los factores que influencian, fundamentalmente van a depender de la subida del gas en la sangre y en los tejidos, del débito sanguíneo, de la concentración, el débito de la presión parcial, y fundamentalmente de la ventilación pulmonar o la frecuencia, ¿sí? Pulmonar. Un dato importante a tener en cuenta es la solubilidad del gas, sangre, tejido, pero también en el agua. Porque cuando un gas es soluble en agua, uno lo detecta. Es decir, el gas es
que son solubles en agua, como el ácido, el gas clorhídrico, el cloruro de hidrógeno, el amoníaco, el cloro, el bromo, qué sé yo, el dióxido de azufre. Vos lo detectás, porque al ser soluble en agua se solubiliza en la humedad de la mucosa y te produce una irritación. Entonces, esa irritación en la mucosa, las conjuntivas, la mucosa nasal y demás, hace que uno lo detecte. En el caso del monóxido de carbono, es un gas totalmente insoluble en agua, de ahí que sea tan peligroso porque uno no lo puede detectar, si no tiene olor ni color, se mezcla con el aire en todas las proporciones, y entonces aparecen los problemas. En cuanto a los aerosoles y partículas, va a depender mucho de las características físicas, los parámetros respiratorios. Creo que esto lo vimos. Y con el perdón de los que hacen respiratorio, una manera de simplificarlo es dividir al aparato, el árbol respiratorio, en tres grandes regiones, que son la región nasofaringea, la tráquea y los grandes ductos, digamos, de los alvéolos, ¿sí? En donde va apareciendo, se van reteniendo los compuestos de mayor tamaño, y llegan al final, y pueden llegar a los alvéolos, partículas que tienen un tamaño, que tienen un tamaño menor a una micra. Entonces, si bien es cierto que hay sustancias que son totalmente insolubles en agua, como puede ser el plomo, pero el plomo tiene la particularidad que se puede absorber perfectamente a través de la vía inhalatoria, porque a través de los surfactantes y de un montón de otras sustancias, y por un mecanismo se llama ósmosis, un mecanismo que se lo va englobando y se ingresa al interior de la célula. Digamos, el epitelio del aparato respiratorio también tiene cilias, que son las encargadas de eliminar las partículas. Entonces, hay sustancias, digamos, en el caso del plomo, que en el ambiente laboral fundamentalmente es por vía inhalatoria, pero también parte del plomo se absorbe por vía digestiva, porque esas partículas que quedan retenidas en los grandes ductos, por ese movimiento de las cilias hacia la parte superior, digamos, llegan con el moco a la boca y uno puede o tragarlo o escupirlo. Entonces, lo que ingresó por vía inhalatoria se ingresa, se absorbe fundamentalmente por vía digestiva, ¿sí? Entonces, hay cosas como el hábito de fumar y como algunos contaminantes que enlentecen este mecanismo y hacen que las sustancias estén más tiempo en contacto con la superficie celular y le dé posibilidades de absorberse. Acuérdense que era una relación entre la concentración, el tiempo de exposición y la superficie. Bueno, vamos a ver. Otra cosa importante que tiene la vía respiratoria es que el intercambio gas-sangre, gas líquido, partícula líquido, ese intercambio de los gases es rápido, ¿sí? O sea, no te digo que es instantáneo, pero bueno, es lo suficientemente rápido. De manera que lo que hay en el aire alveolar, digamos, ese contaminante, ese gas, se va a absorber
va a pasar a través de esa membrana que es prácticamente virtual de la alveola, de la célula alveolar. Y además existe otra ventaja que tiene la vía inhalatoria, porque nosotros estamos ofreciendo a través de la vía inhalatoria alrededor de 80 metros cuadrados de superficie. ¿Sí? 80 metros cuadrados de superficie. Que digamos, primero va a circulación general y después pasa por el hígado. A diferencia de lo que ocurre con la vía digestiva, que primero pasa por el hígado y después va a circulación general. Esto explicaría por qué sustancias son a veces más tóxicas por una vía que por otra vía. Cuando veamos, por ejemplo, mercurio, el mercurio por vía digestiva prácticamente no se absorbe. Entonces uno puede tomar una cucharada de mercurio que no pasa nada. Y es probable que a algún pediatra le haya ocurrido, digamos, en la consulta de una mamá desesperada que jugando el bebé o el chico jugando con el termómetro se le rompió y en la boca tragó parte del mercurio. Y aparte, ¿quién de chico no ha jugado con las gotas de mercurio que salen de un termómetro, por ejemplo? ¿Sí? Entonces, todas estas cosas hacen o permiten justificar científicamente que una sustancia pueda ser más tóxica por una vía que por otra. Por otro lado, además, no te digo, o sea, lo más directo sería la inyección endovenosa, pero acá la absorción es muy rápida y además el tiempo en que una sustancia absorbida por vía pulmonar alcanza las células del sistema nervioso están entre los 8 y 10 segundos, de manera que un tipo que se fuma un porro siente los beneficios rápidamente. ¿Sí? Bueno, de factores que influencian la absorción por vía inhalatoria, la concentración, la distribución, la frecuencia respiratoria. Esto es importante, porque a veces, normalmente vos podés justificar que un operario que está haciendo una actividad pesada, forzosa, va a intoxicarse mucho más antes que uno que está en reposo. Es en base a esto que se utilizan aves para detectar monóxido, por ejemplo, en las minas. Es decir, en realidad más que monóxido es digamos, bajos niveles de oxígeno, ¿no? Es decir, los pájaros, al tener una frecuencia respiratoria de 80 a 100, tienen 5 veces más posibilidades de intoxicarse antes que nosotros. Por supuesto, también depende de la duración de la exposición, las propiedades químicas físicas de las sustancias tóxicas, la eficacia de los dispositivos de protección personal. Acá es muy importante, por ejemplo, para monóxido, vos necesitas un dispositivo de protección personal especial para monóxido, porque los que se usan habitualmente para vapores orgánicos, que son a base de carbón activado, el monóxido no es absorbido por el carbón activado, de manera que no sirve para nada. ¿Sí? Y los factores del huésped, como por ejemplo, una anemia. ¿Sí? En el caso del monóxido, los individuos anémicos tienen más chance de intoxicarse antes que uno con niveles normales. ¿Sí? En el caso del monóxido de carbono, entonces, el caso del monóxido de carbono, que es un gas incoloro, inodoro, insípido, se lo conoce como el nombre
asesino silencioso, producto de la combustión incompleta de la materia orgánica. El mecanismo de acción, ustedes lo habrán visto un montón de veces, de fisiología, medicina legal, que tiene una afinidad unas 200 a 300 veces mayor por el oxígeno que la hemoglobina, por la hemoglobina, ¿sí? Que el oxígeno. Y esto explicaría el porqué qué sé yo, uno, por ejemplo, si fuese el único mecanismo de acción, un individuo con 50% de la hemoglobina como carboxiemoglobina estaría en las mismas condiciones que un individuo que en lugar de tener 15 gramos de hemoglobina tiene 7,5 gramos de hemoglobina. O sea, tiene el 50% de hemoglobina útil para el transporte de oxígeno. Sin embargo, con el 50% de carboxiemoglobina, la persona está mucho más de allá que de acá, por otro mecanismo que es el desplazamiento hacia la izquierda de la curva de disociación de oxígeno, donde en presencia de carboxiemoglobina, digamos, le cuesta mucho más a la hemoglobina ceder el oxígeno, está más fuertemente unido. Entonces, esto hace que, si en situaciones normales, a nivel de los tejidos, cede entre el 50 y el 60% de hemoglobina, para que ceda a ese nivel necesita trabajar a mucha menos presión facial. Bueno, cuando las fuentes, bueno, motor de combustión, asteros, hornos y equipo de calefacción, el hábito de fumar, el catabolismo de la hemoglobina y de otra hemoproteína, lo cual significa que un individuo con una anemia hemolítica puede tener un valor de hemoglobina del 2 o el 3%. Un operario que tiene el hábito de fumar, sin haber estado expuesto al monóxido de carbono de la fábrica, puede tener valores entre 5 y 7%. Cuando la Superintendencia de Riesgo del Trabajo te dice que tiene que tener hasta 3,5 gramos por ciento de 3,5% de la hemoglobina. Bueno, de ahí se plantean los problemas. En cuanto a lo que es importante para nosotros, en la parte ocupacional, la exposición al diclorometano. El diclorometano es un solvente. Se utiliza bastante en la industria y a su vez me parece que uno de los principales usos es como removedor de pinturas. Vieron que cuando uno quiere sacar una pintura vieja, puede usar una lija, o si no, generalmente uno compra un líquido, un solvente, lo pinta con ese solvente, lo deja un tiempo y después lo saca con una espátula como si fuese una crema toda la pintura que estaba. Ese solvente fundamentalmente es cloruro de metileno, que en el organismo es capaz de, o sea, se metaboliza y genera monóxido. De manera que el monitoreo biológico de los expuestos de clorometano es cloruro de metileno. Obviamente, todas las industrias que de alguna manera usen calor van a tener problemas con el monóxido de carbono. Los altos hornos de acero, el vidrio, la cerámica, ¿sí? Lo que está relacionado con los motores de combustión, la explosión. Bueno, la policía obviamente era antes cuando dirigía en tránsito, ahora no. Pero en los túneles, en los túneles, en las grandes autopistas que van por túnel, uno ve cada tantos metros unos ventiladores impresionantes que son los encargados de movilizar al aire, ¿no es cierto?, para renovarlo. Los mineros, sobre todo
acá los mineros, fíjense, los incendios, ¿no? Incendio, la principal causa de muerte es por intoxicación aguda con monóxido, pero también aparte existe con el cianuro. Pero acá dice los explosivos. Una explosión es una deflagración, es una combustión instantánea. De manera que normalmente se produce una gran cantidad de monóxido de carbono. Entonces, los mineros que están en las galerías, mal ventiladas, donde previamente es necesario dinamitarlo, ¿sí? Entonces, en esas galerías, con una mala circulación, que está a 500, 1000 metros de profundidad, con una mala circulación del aire, sumado a los motores que son los que llevan, digamos, los trencitos de eso para el mineral y subirlo, que son los que aportan esos motores de explosión, el monóxido de carbono. Digamos, es un ambiente donde a los mineros es necesario controlarlos a través de la carboximología. Y en la cabina de peaje también, está bien que en la cabina de peaje están en medio de la nada, donde prácticamente no tienen ningún tipo de ventilación, pero están expuestos de alguna manera los que trabajan en la cabina de peaje, porque en ese momento donde el motor está en ralentí, hay una mayor contaminación por monóxido de carbono. Además, si hay poca circulación, evidentemente queda en el ambiente. Entonces, en cuanto a la sintomatología, vemos que va a depender de la concentración del aire inspirado, el tiempo de exposición, el grado de actividad de la persona expuesta. Decimos que la frecuencia respiratoria es importante, ¿sí? Por supuesto, el principal órgano afectado va a ser el sistema nervioso, que es la que más consume oxígeno. Vamos que me voy a... Primero saltar con la necesidad de oxígeno que tiene. Entonces, náusea, irritabilidad, hay una taquipnea, porque digamos, se sensa un déficit de oxígeno, entonces rápido, confusión, desmayo, lesión de esfuerzo, coma y muerte. El envenenamiento crónico, daño del sistema nervioso central, pérdida sensible de los huevos, falta de memoria y deterioro mental. Había una enfermedad crónica, es decir, en los grandes hoteles, antes no estaban los chefs, sino que generalmente los que trabajaban eran las mujeres, y generalmente estaban en lugares cerrados y con gas, no con gas, sino con la leña, donde continuamente estaban expuestos a niveles altos de monóxido de carbono en el ambiente. Entonces, se decía que estas mujeres tenían un trastorno del carácter y se conocía a esta enfermedad como la locura de las cocineras, ¿no? Y si uno presta atención a los fumadores, no digo que tengan un deterioro mental, pero sí tienen una pérdida de la memoria, sobre todo los nombres propios, ¿no? Y el efecto, digamos, que producen la intoxicación crónica como monóxido de carbono. Un fumador de un atado de cigarrillos por día tiene niveles de 5, 7 o 8% de una hemoglobina como carboxio. Estos son los factores agravantes de la anemia, que la decíamos antes, la hemoglobina, al tener menor cantidad de hemoglobina, se va a saturar más rápido.
el embarazo, normalmente existe una anemia por dilución, los fetos, tareas pesadas, la temperatura ambiente y la altitud, porque a mayor altitud tienen menor presión parcial de oxígeno. Tenemos monitoreo biológico. La Superintendencia de Riesgo de Trabajo dice que la concentración máxima permitida en el ambiente laboral son 50 partes por millón. Acá aparece para cortos periodos de tiempo. Fíjense que es bastante mayor la concentración máxima permitida. El índice biológico de exposición, 3,5% de la hemoglobina, de la carboxamina, y es un control anual. En el examen clínico, que también debe ser anual, debe hacerse con orientación cardiológica, neurológica, sobre todo alteración de las pruebas de vigilancia, coordinación oculomotriz, atención oftalmológica y psicológica. Y para terminar, bueno, acá es un banner, creo que era la municipalidad de Armstrong, la provincia de San Luis. Digamos, es para tenerle un poco de atención. Y el otro, que también produce asfixia, pero es una asfixia tisular, a diferencia del otro que era celular. Los cianuros y el ácido cianhídrico. El ácido cianhídrico es un líquido, un punto de ebullición de 27 grados, lo cual hace que a temperatura ambiente en verano bastante parte esté como vapor. ¿Sí? Tiene un olor a almendras amargas. Tiene numerosos usos industriales. Cianuro, fíjense que tiene una dosis letal de 2 a 5 miligramos por kilo de peso. O sea, estamos dentro de las sustancias del grupo 1, la banda roja. Se utiliza, bueno, esto que dice que se utiliza como fumigante en síntesis química, como fumigante, así como plaguicida, hay un montón de sustancias que han sido prohibidas porque son tremendamente tóxicas. El cianuro, el arsénico, la estricnina, no son sustancias que, si bien se pueden ser utilizadas como plaguicidas, son de venta prohibida. Pero sí puede ser que en alguna química se pueda utilizar. ¿Sí? Importante también que la peróxido de ciertos polímeros liberan cianhídrico en condiciones, es decir, en los incendios, además de producirse un déficit de oxígeno, lo cual hace que se produzca el monóxido de carbono. También muchos los plásticos en particular, que es una mezcla de carbono, hidrógeno y nitrógeno, están dadas las condiciones ideales de temperatura, baja presión de oxígeno y demás, que se puede formar ácido cianhídrico, que es también un potente inhibidor de las ciclopromoxinas. Los baños electrolíticos, acá hay varias empresas que se dedican a talleres de cromado, en donde el depósito de piezas de baño cianhídrico. Entonces, periódicamente, creo que una vez por mes, sacan muestras en los efluentes y le controlan los niveles de cromo y cianuro que tiran a la corriente. Sí. Tratamiento de minerales de oro y plata. ¿Sí? El cianuro es un quelante de estos metales
preciosos. Y por suerte hace varios años que parece que han afinado un poco, pero recuerda que hace 2 o 3 años atrás, en San Juan, hubo 2 o 3 ocasiones en que hubo una rotura de los tanques que tenían cianuro, y eso fue a parar al río Hacha, y el río Hacha es un río importante de España que suministraba agua para distintas poblaciones, y hubo que prohibir el uso del agua esta para bebida, ¿no? Durante un tiempo de semana o mes casi. Tratamiento de acero para aumentar la dureza, y dentro de los no laborales el hábito de fumar, etc. Bueno, mecanismo de acción, inhibición de la citocromo oxidasa, ¿sí? Y la utilización de los cíclicos por parte de la célula. La intoxicación puede ser rápidamente mortal, ¿sí? La intoxicaciones agudas con cianuro, generalmente, digamos, la persona consigue su voluntad de eliminarse porque no da tiempo, es decir, la sintomatología, la muerte se produce bastante rápido. En cambio, la intoxicación crónica produce una debilidad, pérdida de apetito, de peso, deterioro mental e insuficiencia tiroidea. Ahora, la Superintendencia de Riesgo de Trabajo establece los controles que deben hacerse a nivel del sistema del ambiente laboral, pero como marcador de exposición al cianuro y al ácido cianídrico está los tiocianatos urinarios, ¿sí? Que deben hacerse una vez al año, por lo menos. Estos son los tiocianatos urinarios. Tengan en cuenta que, digamos, puede aparecer tiocianato también en un fumador que no está para nada expuesto al ácido cianhídrico, ¿sí? O sea, por eso ahí la interpretación de los resultados es importante en el caso de los tiocianatos. Y ustedes ven así que puede producir insuficiencia tiroidea. ¿Por qué? Porque en el monitoreo biológico, además del tiocianato urinario, que es un marcador de exposición al cianuro, también se utilizan, la Superintendencia de Riesgo del Trabajo recomienda hacer dosaje de T4, T3 como marcador de efecto, porque el tiocianato es un anión, ¿sí? Que tiene una carga negativa y un diámetro atómico bastante parecido al ioduro, de manera que la glándula tiroidea se confunde, y en lugar de tomar, digamos, el ioduro para la síntesis de T3 y T4, ingresa el tiocianato, confundiéndola, y no la puede sintetizar. De ahí que es importante a estos operarios, y la Superintendencia de Riesgo de Trabajo sugiere hacerlo, ¿no? O sea, además de como marcador de exposición, el marcador de efectos, que son las hormonas tiroideas, ¿sí? Bueno, creo que por hoy nada más, porque mañana vamos a empezar con otro tipo de sustancias. Espero no haberlo aburrido mucho. Pasé 15 minutos, pero bueno. Bueno, hasta acá la clase de hoy. Creo que una buena cantidad de ustedes han seguido la clase hasta el final. A mí me parece que en esta clase el profesor Girolami profundiza y reafirma una cantidad de conceptos que virtió de manera general y amplia Nelson Alviano,
y desarrolla algunos otros que simplemente habían sido enumerados. Y empieza con el desarrollo de los tóxicos en forma de gases. Me parece que tanto lo del monóxido de carbono como lo de los tiocianatos, como el cianuro, son importantes porque además son intoxicaciones frecuentes en ambos ámbitos, tanto en el ámbito laboral como en el ámbito de la vida común. ¿Algún comentario, alguna sugerencia? ¿No? Nos vemos en el día de mañana. Si el profesor Girolami se recuperó, la dará de manera presencial, si no volveremos a ver esto. No sé, antes de despedirnos, si les resultó pesado, si les resultó provechoso el hecho que adoptemos esta modalidad. No sé qué opinan. José, ¿quieres decir algo? No, estuvo muy buena la clase y me pareció que se aprovechó bastante. De todas maneras, no sé si ustedes tienen el link donde pueden volver a ver las clases. Creo que el link que ustedes tienen son las clases que están cursando, ¿eh? Porque hay otro canal. De todas maneras, hay un canal de la corte anterior y ahora el canal que ustedes tienen es el de esta corte, ¿no? De todas maneras, esta clase Luciana la va a subir al que tienen ustedes para poder tenerla, estudiarla, compartirla, pueden compartirla con los colegas, pueden, en fin. A mí me gustó que está con un conjunto de diapositivas, de láminas, que son muy didácticas y que nos ayudan a comprender. Sobre todo me gustó como es todo el tema de la biocinética del tóxico, desde el ingreso hasta cómo se elimina. A mí me parece que esa parte es algo fundamental que tenemos que incorporar como metodología en toxicología, es decir, y saber esta cuestión del ingreso, la metabolización y la eliminación, y en qué lugar, cuál es el órgano blanco de cada una de las sustancias o los órganos blancos, y no perder de vista la perspectiva del sujeto humano como un sistema complejo, ¿no es cierto?, donde no es simplemente el ingreso o el contacto, la exposición al tóxico, sino el conjunto sinérgico que significa el trabajo vivo más el conjunto de las condiciones y medio ambiente de trabajo, ¿no? O sea, eso también me parece que es un hecho a subrayar. Me fijo las opiniones en el chat. Sí, Mariano acá dice que le voy a pedir que nos envíe además los power de las dos clases, de esta y de la que viene, así además del video le compartimos, ¿sí? Pero vuelvo a insistir, la Biblia de la toxicología laboral, el manual de Nelson Albiano y este que le hemos compartido, que está actualizado a las disposiciones de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, porque como dijo
tanto Nelson como Girolami, los valores de las concentraciones máximas y los niveles mínimos tolerables son dinámicos y van variando. Entonces, así como ha ido variando la cantidad de decibeles que se consideran permitidos para el trabajo, también las concentraciones. Y eso está en la actualización que han hecho en la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, de acuerdo a la normativa. Me parece que para ustedes va a ser muy útil. Y bueno, ya tenemos la oportunidad el 5 y el 6 de junio de poder escucharlos en directo y hacerles todas las preguntas. Vayan preparando todas las preguntas y a ver si también luego podemos hacer algo más práctico, como hemos hecho con derecho laboral. Pues, si vieron cortadas las diapos, bueno, lo escucharon a él, y cuando me mande las diapositivas, ahora mismo le escribo. Y mañana se las pasamos. ¿Algún otro comentario? Bueno, nos vemos mañana entonces. Acompañaremos. Gracias. Adheriremos a la movilización de mañana, pero por consideración a ustedes, adhiriendo a la movilización y el paro, también compartiremos esta clase de Girolami. Les mando un abrazo, buenas noches, buen descanso, buena Buenas cena. noches. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.